con una oración, Fabián. Buenos días, hermanos. Gracias, Santísimo Señor Dios Padre Todopoderoso, por permitirnos estar hoy en tu casa, Señor. Gracias por tus enseñanzas que nos das cada día que estamos viviendo en este mundo atravesando. Gracias por permitirnos ser tus hijos, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, primero quiero leerles algo. Dice: Dios es pastor, protector y guía confiable. Debería seguirle y obedecer sus mandamientos. Él es nuestra única esperanza de vida eterna y de seguridad. Vamos a empezar con una alabanza. Nos ponemos de pie. Salmo número 95. Dios está aquí. Estamos en su presencia, venimos a adorarle, nos recibe en su casa para que juntos podamos tener este tiempo de comunión. Estamos compartiendo desde hace un rato el estudio de las clases, gracias al Señor por eso. Y este Salmo 95 tiene que ver con lo que venimos considerando, charlando, estudiando en nuestras clases. Fíjense, podremos leer todos juntos, del versículo 1 al 7. Salmo 95, del 1 al 7. Les invito a que lo busquen todos y compartimos la lectura. Dice así: Venid, aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Me gustaría que leamos todos juntos, así que les pido que comencemos de vuelta. Venid, aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque él es nuestro Dios. Nosotros, el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Amén. Venimos estudiando acerca de cómo Dios se revela a nosotros, ¿no? Dios se muestra a través de su palabra. Y bueno, este salmo nos hace pensar en él y nos lleva a una actitud de adoración, una actitud de comunión, de alabanza por quién es él, por lo que él hace, ¿no? Y lo presenta primero como el gran creador. Nos habla de suyas son las profundidades de la tierra y suyos son los montes, de lo más abajo hasta lo más alto, todo le pertenece, él lo hizo, el mar, la tierra seca, etc. Por eso, la invitación del versículo 6, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Aquel que nos creó, para que podamos estar, como venimos estudiando, para que
podamos estar en comunión con Él, para que podamos desarrollar nuestra relación espiritual con Él. Pero, como estudiamos en esta mañana, cada una de nuestras clases, Dios nos creó a todos, pero no nos creó solamente para que seamos sus criaturas, sino que nos creó para que seamos sus hijos, para que seamos parte de su familia. Él desea adoptarnos por medio de Cristo, que pertenezcamos a su pueblo, que estemos en su redil. Por eso, en el versículo 7 dice, Él es nuestro Dios, no solo nuestro Creador, que lo es de todos los seres humanos, pero para aquellos que somos de la fe de Cristo, Él es nuestro Dios. Nosotros, el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Él es nuestro Padre Celestial porque nos adoptó como hijos en la fe, por medio de la fe en Cristo. Él es nuestro Dios. Y nos presenta una figura que nosotros conocemos y que nos gusta mucho. Dice, nosotros somos el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Ahí nos presenta la figura del pastor, de Dios como el pastor, que no es el pastor de todos los seres humanos, el pastor de aquellos que se someten a Él, a su señorío, por medio de la fe en Cristo. Judith va a pasar nuevamente, nos va a ayudar ahora incluso a enseñar, porque es una canción que es sencillita, pero nueva, que bueno, está basada en Salmo 23, Jehová es mi pastor, ¿no? Así que vamos a permitir que ella pase y nos enseñe bien cómo es esta canción. Nos ponemos de pie y ahora sí. De insistir, por lo menos nosotros con la clase de los jóvenes y los martes también cuando tenemos el encuentro bíblico, es en algunas cosas que estamos reflexionando en estos días, y una de ellas es que podamos reflexionar acerca del carácter y los atributos de Dios. Si recordamos que esto es como Dios es y como Él actúa en consecuencia de lo que Él es. Y nuestro concepto de Dios determinará cómo nos relacionamos con Él. Decíamos que, por ejemplo, la Biblia nos revela y nos dice que Dios es grande, que Dios es poderoso, que Dios es amor, que Dios es luz, que Dios es verdad, que Dios es recto, etcétera, etcétera. Y uno de los textos que leíamos es 2 Timoteo 2:13, donde dice que Dios no puede negarse a sí mismo. ¿Qué quiere decir que Dios no puede negarse a sí mismo? Quiere decir que si Dios es de tal manera, no puede actuar de una manera distinta a lo que Él dice que es. Aún cuando a veces, como recién cantábamos, basados en el Salmo 23, andemos por el valle de sombra de muerte. A veces estamos caminando por un valle de sombra de muerte allá abajo, cuando nos gustaría estar en la cima de la montaña, pero nos toca estar transitando por allá abajo. Y hermanos, si yo sé que Dios es luz, yo sé que Dios es amor, yo sé que Dios es verdad, yo sé que Dios es justo, yo sé que es recto, confío en eso aún cuando ande en el valle de sombra de muerte. Entonces esa es la convicción que yo tengo que tener como hijo de Dios en base a lo que me dice en su palabra. Porque Dios no puede negarse a sí mismo. No hay Dios tan grande como tú, cantamos recién. Y lo creo, Dios lo dice en su palabra. Entonces, ¿en quién creo yo? ¿En un Dios grande o en un Dios pequeño? ¿En un Dios que tiene capacidad y poder para hacer las cosas? ¿O en un Dios que, bueno, sí, pero no tanto? No, hermanos. No, tenemos que realmente afirmarnos en la persona de Dios, conocer lo que dice su palabra acerca de Él, tomarlo y aceptarlo en fe, y cuando nos toca pasar por las experiencias de la vida, aplicar eso que creemos. Yo creo que Dios es así, Dios actúa de esta manera porque Dios es de esa manera como me enseña en su palabra. En Isaías capítulo 40, les invito a buscar este pasaje,
Isaías capítulo 40. Dios mismo hace una pregunta muy interesante a través del profeta Isaías. Y dice, ahora les digo el versículo, pero dice Dios, ¿con quién me van a comparar? ¿Con quién o con qué me van a comparar? Vieron que nosotros tenemos esa tendencia a establecer enseguida comparaciones, ¿no? Pero yo creo en Dios, en el verdadero Dios, en el único Dios. Quien es de la manera que nos dice la Biblia que es, y recién cantábamos, en mi pastor, siempre me guardará, es grande, todo lo puede. ¿A quién me van a comparar? ¿Con quién me van a comparar? Dice el Señor. Fíjense, versículo 25. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Levanten en alto sus ojos y miren quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, el ejército de la creación, ¿no? A todas llama por su nombre, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Tal así es la fuerza y la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Y sin embargo, a veces hacemos como hacían el pueblo de Dios en aquella época. Fíjense el versículo 27. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, y piensas, ¿no? Mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio? ¿No? Que a veces pensamos, ¿no? ¿Dónde está Dios ahora que estoy pasando por tal situación? Y hermano, Dios está. Tal es la grandeza de su poder, tal es la fuerza de su dominio. ¿No has sabido? Nos dice el Señor, versículo 28. ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, en el cual vos creés, en el cual decís que tenés fe? El cual creó los confines de la tierra. Él no desfallece, no se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Así que, hermanos, desarrollemos esta fe que el Señor quiere que desarrollemos en Él. Esta fe que nos lleva a reconocerle y adorarle como nuestro Hacedor y como nuestro Dios, como nuestro Padre y como nuestro Pastor. Y en los momentos en que nos toca pasar por el valle, bueno, sepamos que nuestro Dios tiene respuestas para todo. Tiene propósitos, hablamos con los chicos en la clase recién, que Dios nos creó. ¿Qué implicancia tiene para nosotros considerar y sabernos que somos creados por Dios? La principal implicancia es que saber que no existimos por casualidad. No somos causa del azar, ninguno de nosotros. Estamos aquí en este mundo y hemos nacido y vivimos porque Dios tiene un propósito para nosotros. En eso creemos, en eso confiamos, en eso esperamos. La vida
Romanos capítulo 1. Versículo 16. Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Para todos, para todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Esta mañana estuvimos justamente estudiando que todos somos criaturas de Dios, porque fuimos creados por Él, Dios es nuestro hacedor, pero no todos somos hijos de Dios. Y esta es la diferencia, para salvación a todo aquel que cree. Y bueno, el apóstol Pablo sigue desarrollando en los versículos que siguen esta distinción y algunas características que nos gustaría en esta mañana poder reflexionar acerca de esas, para nuestro propio entendimiento, conocimiento, nuestra aplicación personal y también para cuando tenemos que, por ahí, tener alguna conversación con alguna persona, tener la base de lo que nos dice la palabra de Dios para tener fundamento cuando hablamos y entendemos las cosas. Así que vamos a orar para luego escuchar el mensaje de la palabra del Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Señor porque nosotros, gracias a ti Señor que te has mostrado y hemos entendido, hemos decidido en un momento de nuestras vidas seguir a Cristo. Y aquí estamos, Señor, tratando de seguirlo, de aprender cada día para transitar la vida conforme a tu voluntad y Padre también poder ser luz para aquellos que te necesitan. Señor, hay muchos que te necesitan y nosotros somos la herramienta, el instrumento que tú tienes dispuesto en tu voluntad para que podamos hacer conocer este Evangelio que es poder para salvación. Padre, ahora vamos a escuchar el mensaje de tu palabra y que esta reflexión, este estudio sea realmente de instrucción y de edificación para nuestras vidas, para que podamos entenderlo, comprenderlo, aplicarlo, Señor, y entonces de esa manera ser mejores en nuestras vidas en el servicio que tenemos para ti. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, tenemos un invitado hoy para compartir el mensaje, así que cedo el púlpito. Hoy me tocó a mí, no le podía decir que no. Vamos a tocar el texto de Romanos del 18 al 32, pero yo quisiera que nos ubiquemos mentalmente, digamos, al entrar a considerar todo este texto. Creo que esta mañana en la clase lo dijimos, no sé si ustedes en la clase para Dios un día es como 1000 años, 1000 años como un día. Es decir, lo que Dios preparó para el ser humano fue de siempre, lo tenía siempre en su mente y lo fue llevando para adelante. ¿Por qué digo esto? Porque Pablo, encontramos esto que dice, después vamos a ir desarrollando, Pablo escribiéndole a los romanos. Pablo no había ido a Roma, a la iglesia que estaba constituida en Roma. Quería ir. Tenía información de cómo se había constituido la iglesia y él, conociendo por lo que había vivido en su vida anterior a ser creyente, a creer en Jesús y al envío que Jesús hizo de mandarlo a las misiones, él se dio cuenta que la iglesia ahí en Roma estaba formada por una cantidad de personas de distintas características y que antes habían vivido una vida y ahora se habían convertido y estaban adentro de la iglesia. Entonces él le hace un pantallazo acá, después vamos a verlo, de cómo tenía que ser. Pero eso se le ocurrió a Pablo, Dios se lo manifestó para que le escriba a los romanos, digamos, este texto acá del 18 al 32, o ya estaba en la mente de Dios. ¿Ustedes qué dicen? Estaba. ¿Desde cuándo? Desde siempre.
Bueno, vamos a buscar ese siempre un pedacito nomás. Proverbios. El libro de Proverbios, el sabio Salomón. Proverbios capítulo 1, del 2 al 5. Proverbios 1, del 2 al 5. El 1 dice: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Y empieza a desarrollarlo. Para entender de sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura, oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Para eso, los proverbios que luego desarrollan. Pero ahí en el mismo capítulo 1, a partir del versículo 24, no obstante lo que ahí ya Salomón estaba diciendo, a partir del versículo 24, fíjense: por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda represión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Primero le dijo lo que era el buscar la sabiduría de Dios, y esta fue la respuesta del hombre. Lo que vio Salomón, que fue la respuesta del hombre. Cientos de años antes de que Pablo, ahí en la carta a los romanos, expresara esto que vamos a ir viendo ahora. Que es, van a ver ustedes como un paralelismo de lo que pasaba en ese tiempo y de lo que pasó, porque Pablo le exponía a ellos. Ustedes tienen ahí arriba del versículo 18 el título del que le pusieron, aparte que los que escribieron la culpabilidad del hombre. Tienen ese título, la culpabilidad del hombre, arriba. Bueno, está bien puesto, porque está mostrado ahí Pablo como el hombre es culpable, el ser humano fue culpable, es culpable y seguimos siendo culpables hasta que se terminen los tiempos. Pero en realidad sería interesante a lo mejor, no sé si ponerle un subtítulo o cambiarlo, pero yo diría que los versículos que vienen a partir del versículo 18 y hasta el versículo 20 está haciendo la revelación de Dios. Dios se revela. Revelar es no con B larga, con B corta. Él se revela como es y las cosas que sabe y cómo el hombre actúa. Su ser creado, como vimos esta mañana, cómo actúa. Es decir, y algún versículo también que vimos esta mañana, cómo éramos nosotros. Por eso es interesante que podamos ver poco a poco esto. Dios se revela a partir de esos versículos y le está diciendo al hombre lo que él piensa, sabe y decide acerca de eso. Vamos a ir desgranándolo por versículos para no leer todo y después volver sobre ellos. El ser humano, usted o yo, está bajo condenación, como vimos. En ese tiempo le decían los paganos, ¿no? Porque habiendo tenido una revelación de Dios en el principio, la rechazaron. Este rechazo de la luz de Dios condujo a la ignorancia espiritual. La ignorancia espiritual condujo a la idolatría
y la idolatría condujo a la corrupción moral. No conocieron la revelación de Dios, es decir, no se dieron cuenta. ¿Cuál fue esa revelación de Dios? Versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Dios se da a conocer como Él era, pero el hombre actúa de otra forma. Pablo describe la revelación de Dios a los gentiles y a los no creyentes, enviándole esta carta a la iglesia de Roma, pero sabemos que es para todo, por ser la palabra de Dios, es para todo. Describe la revelación a los gentiles. Esta revelación, esto que Pablo le pone en estos 3 versículos, establece la base de la responsabilidad de ellos y nosotros ante Dios. Muestra cómo ellos habían rechazado la revelación que Dios le hizo de sí mismo. Fíjense ustedes cómo había rechazado el hombre. Pablo está escribiendo en la iglesia, vuelvo a repetir, pero está hablando del hombre, del ser humano en general, cómo habían rechazado la revelación de Dios. El versículo 21. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron. Versículo 23. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible. La cambiaron. Después analizamos más. Versículo 25. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Y versículo 28. No aprobaron tener en cuenta a Dios. Es decir, todo lo que Dios había revelado, el hombre lo rechazó. En ese tiempo que se estaba desarrollando estos escritos de Pablo, los paganos, los no creyentes, habían dado a sí mismos y a los otros que estaban alrededor de ellos órdenes inferiores, es decir, decían que la creación había sido de otra forma en lugar que correspondía a Dios, hablando de todas esas cosas, Dios como creador. Y ahora lo vamos a desarrollar. Se habían rebelado contra Dios, no querían saber nada de Él como creador. Luego Pablo describe el juicio, desde más adelante al final, describe el juicio que había venido sobre los gentiles en forma de la ira de Dios, porque Dios se revela, le dice las cosas como son, ustedes la aceptan o la rechazan, la rechazaron, bueno, fíjense lo que le viene ahora. Estaba él diciéndoles. Como consecuencia de esa libre elección de ellos y suya, porque yo creo que cada uno de nosotros elegimos libremente seguir a aceptarlo y seguirlo o no, Dios les había entregado, había degradada, porque ellos que habían elegido, lo leímos recién, rechazar a Dios. Lo rechazaron. Entonces Dios los entregó a vida degradada. El resultado de este abandono divino de parte de Dios para que hagan lo que quieran, tan horrendamente actuando entre ellos, era también una revelación de Dios. ¿Por qué? Porque ellos estaban viendo lo que pasaba entre ellos o iban a empezar a ver cómo Dios actuaba cuando les suelta la mano. Dios les suelta la mano, a ustedes quieren hacer eso, perfecto, hagan lo que quieran, pero paguen la consecuencia. Nunca se ha indagado más profundamente sobre la dimensión del mal, lo copié textualmente por lo que dice. Nunca se ha indagado más profundamente sobre la dimensión del mal como lo hace Pablo en este pasaje, en todo el pasaje hasta el 32. Es como una exposición quirúrgica del corazón que algunas personas
preferirían no mirar. Con seguridad, espero que no vayan de nosotros, con seguridad ofenderá a alguno cuyo análisis de los males individuales y sociales surge de una opinión diferente. Por eso digo, espero que no haya nadie de nosotros, y si no, qué lástima, Dios tiene razón. En la esencia de lo que afirma este pasaje, está tan al día como el próximo latido de su corazón o los titulares de los diarios y noticieros del día de mañana. Todo lo que dice el pasaje. El mundo actual necesita urgentemente tomar nota de sus penetrantes discernimientos. El versículo primero, el versículo 18 que leímos, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, declara en esa forma concisa y en esas pocas palabras lo que el resto del pasaje describe detalladamente. Es como un resumen, ese versículo 18, de todo lo que viene atrás. La ira de Dios que se revela desde el cielo, la ira de Dios que se revela desde el cielo, como dice el versículo 18, es la consecuencia de la perversión y el abandono que sobreviene a los hombres, cuando digo hombre, el ser humano, ¿no?, que cogen la impiedad y la injusticia. Como toda revelación puede ser recibida o rechazada. Recordamos que revelación es Dios muestra su voluntad o su decisión o su forma de ver estas cosas. Yo puedo recibirla y escucharla o puedo ignorarla y rechazarla. Creo que todos los que estamos acá la hemos recibido, la hemos escuchado, la hemos aceptado. Pero si hay alguna duda por ahí dando vuelta, tengamos en cuenta de tomar nota. No debemos pensar, y esto es muy común, esta mañana dijimos algo en la clase, desde otro punto de vista, no debemos pensar en la ira de Dios como en nuestras propias impertinentes manifestaciones de mal carácter. Qué mal carácter que tiene Dios, ¿no? Porque lo miro por el mal carácter que puedo tener yo. No tiene nada que ver. No debo pensar en eso. Es en cambio el conflicto de la santidad de Dios con todo lo que quiere falsear y destruir su creación. El conflicto de la santidad de Dios con todo lo que quiere destruir su creación. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y ahí es donde aparece la excusa, por eso Dios no lo puede aceptar. Es su firme posición contra todo pecado y rebelión. Es la posición de Dios contra todo pecado y rebelión. Y me gustó esta frase. Dios juzga como juzga porque ama como ama. Y desarrolla toda hasta luego el 32. Ahora, a esta revelación de Dios, a este mostrar Dios lo que Él es y lo que piensa. ¿Cuál es la respuesta del hombre? ¿Cuál es la respuesta del ser humano? A partir del mismo versículo 18, ustedes escuchan nomás, yo bien mencionaba así, yo le menciono algunas expresiones que están ahí. ¿Cómo es la respuesta del hombre? Versículo 18. Detienen con injusticia la verdad. 21. Conocen a Dios, pero no le glorifican como a Dios. Versículo 21. No le dieron gracias. Versículo 21. Esperan con necias especulaciones porque se envanecieron en sus razonamientos. Quinto, el mismo versículo 21.
permitieron que sus mentes se entenebrecieran. Esta es la respuesta de Dios, la respuesta del hombre a la revelación de Dios. A lo mejor alguna nos cae a nosotros de cómo éramos antes o como aún todavía estamos dando vuelta. Pensaban que eran sabios, versículo 22. Pensaban que eran sabios, pero se hicieron necios. Versículo 23. Prefirieron a los ídolos antes que al Dios vivo y cambiaron la gloria del Dios eterno. Y acá me paro un poquito. A ver, alguno que lea completo el versículo 23. Fuerte. Vamos, fuerte. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de la imagen de hombre corruptible, de ave, de cuadrúpedo y de reptil. ¿Dónde sacó Pablo esto? ¿Lo dijo porque lo dijo? ¿O era la experiencia o lo que se vivía en ese tiempo con las distintas culturas que estaban ahí, que habían sido o que eran ahí en ese tiempo? En primer lugar, y fíjense qué interesante, cuando dicen la gloria, la imagen del hombre corruptible, la gloria del hombre, los griegos, y Pablo lo sabía, por eso lo ponía acá, los griegos adoraban el cuerpo humano. No vamos a decir cómo lo hacían, después averiguar ustedes. Pero los griegos, que eran la potencia de ese tiempo en filosofía y qué sé yo, adoraban el cuerpo humano. Aves. Los ídolos que adoraban, aquellos que adoraban a las aves. Los asirios se inclinaban ante las aves. Y Pablo lo sabía. Habla de los cuadrúpedos. Los egipcios ponían sus ojos en vacas y cocodrilos. Y Pablo lo sabía. Y los reptiles. Los paganos adoraban a las serpientes. Entonces lo que pone acá Pablo no lo pone porque sí, sino porque en ese tiempo se adoraban en las distintas culturas todo eso y está previniendo a aquellos que estaban en la iglesia de Roma: ojo con esta gente, o tengan en cuenta que pueden venir con estas ideas y estar siendo parte de la iglesia y distorsionar la revelación de Dios. Notamos aquí, en el 1:23, la clara y vívida tendencia decadente del hombre. En este versículo 23, cuando adoraban al cuerpo humano, a las aves, a las vacas, a los cocodrilos y las serpientes. La tendencia decadente del hombre. La Biblia, y esta frase le va a resultar conocida, la Biblia no habla de evolución del ser humano, sino que habla de involución. ¿Se entiende? Nosotros como seres humanos no estamos evolucionando, sino que desde el punto de vista de la Biblia estamos involucionando. Y ahí viene el detalle que empieza a hacer Pablo de por qué dice todo esto. Los versículos 26 y 27: entregaron sus cuerpos a las perversiones sexuales. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, porque aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Versículos 26 y 27. Por eso Pablo, o podemos decir que no habla de evolución, sino de involución. El pecado de la homosexualidad, es generalmente considerada ya por aquellos que saben la etapa última de la civilización que se aparta de Dios. El hombre, el ser humano que se aparta de Dios, cuando llega a esta etapa de la vida, es la última, no le queda otra. Y está el ejemplo. Dios castigó a Sodoma por causa de este pecado y la borró del mapa del Medio Oriente.
la borró del mapa del Medio Oriente. Años atrás, hace 40, 50 años atrás, arqueólogos en el lugar donde la Biblia dice que existía Sodoma, descubrieron cimientos de la ciudad no sé a qué profundidad del suelo, para corroborar que realmente en realidad estuvo esta ciudad. Es decir, la borró del mapa por haber entrado en este pecado de las cosas hombres y mujeres. En los años recientes, y no vamos a entrar mucho en este tema, en los años recientes ha aumentado considerablemente el número de los homosexuales en la civilización occidental. En la civilización occidental. Ahora, estos datos, ¿cuánto hace que lo estamos escuchando? Que se han votado leyes en la Argentina. ¿Cuánto será? 3. 20. ¿Saben de dónde los saqué estos datos? O estos conceptos de un librito que fue escrito sobre estos temas en el año 1976. Ya se hablaba de todo esto. Lo que pasa es que no tomaba la fuerza que fue tomando, como dice acá, y fue aumentando. Y fue aumentando. Eso ya sabemos cómo se llama. Ellos eran conscientes de la maldad de sus acciones, pero continuaban haciéndolo y animaban a otros a imitarlos. Por causa de estas tendencias y actitudes, Dios los entregó, como dice el versículo 28, a una mente reprobada. Ellos insistían en ellos e invitaban a otros. Entonces Dios los entregó a una mente reprobada. Es decir, lo dejó que sigan teniendo pensamientos perversos. Vos elegiste esto y bueno, querido, yo te me rebelé que quiero salvarte. Vos no querés tomarte otro camino, seguí adelante. ¿Cómo podemos concluir? Estos males antiguos, y lo vamos a leer desde el 28 al 32. A una mente reprobada, dice, para hacer cosas que no convienen. ¿Cuáles son estas cosas que no convienen? Estando atestados de toda injusticia. Si estas palabras lo recuerdan a los diarios de todos los días, los noticieros, es pura casualidad. Atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Estos males antiguos que tienen tanta actualidad en este tiempo, tienen un sonido moderno. Yo creo que cuando leen esto, escuchaban, rememoramos todo lo que estamos viviendo en estos tiempos. Parecen describir nuestro mundo actual. Los hombres no pueden rechazar a Dios y construir una sociedad en la cual no predominen estas cualidades destructivas. Para ser mejores, para evolucionar, estas cualidades destructivas tendrían que desaparecer. ¿A ustedes les parece que va a desaparecer? No pensemos en Argentina, pensemos en el planeta, para ser más amplio. Nuestro país es el modelo más vivido porque lo vivimos acá de cerca nosotros. Y el hecho de que no puedan constituye la continuada revelación de la ira de Dios, del enojo de Dios. Como esto no se puede parar, Dios se enoja. La revelación de la ira de Dios es tan auténtica como su revelación de justicia. Ninguna persona puede aducir
falta de oportunidad para un conocimiento válido de Dios. Los hombres tienen acceso a la revelación de Dios por medio de la naturaleza. Eso lo estamos viendo. Lo que nos ve, la conciencia le está diciendo que Dios existe. Posteriormente, la autorrevelación de Dios en Jesucristo, entre paréntesis. Antes era eso, ahora tenemos esto. Por el momento que estaban hablando, se presentaba así. Dios no nos presiona. Dios no presiona a nadie. Después de largos y pacientes esfuerzos para ganarnos para sí y para sus caminos, Dios nos abandona las consecuencias de la vida que elegimos. ¿Se entiende? Dios quiere ganarnos para sí y nos da la oportunidad. Y luego nos deja, si lo rechazamos, bueno, seguí tu camino. Seguí tu camino. El resultado de ignorarlo es siempre el desastre. Por otra parte, la voluntad revelada de Dios, como decíamos al principio, nos señala el camino hacia la más elevada realización que cualquiera de nosotros pueda conocer. Y termino. Hacemos bien en reconocer el peligro de colocar nuestra voluntad por encima de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Vuelvo a leer este trozo final. Hacemos bien en reconocer el peligro de colocar nuestra voluntad por encima de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Que el Señor